Nos alegra que te hayas unido por este medio para estudiar la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Si estás en las redes sociales, aprovecha este momento para compartir este estudio con otros. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza e invita a otros a suscribirse también. Claro que sí. Saludamos afectuosamente a la hermana Judith Moya, que nos dice desde Venezuela: doy gracias a Dios por el don de sabiduría que les ha dado para enseñar con tanta fluidez y claridad. Soy nueva estudiando, a pesar de tener 4 años de bautizada. Al principio no me interesaba estudiar, ni siquiera iba a la iglesia, pero ahora amo aprender y ser cristiana adventista del séptimo día. Tengo problemas de la vista y me cuesta leer mucho. Ustedes me han ayudado cada semana. Por favor, sigan creciendo y ayudando a tanta gente. Dios continúe dándole ese fervor de estudiar y crecer espiritualmente, hermana Judith. Gracias por escribirnos. También desde Venezuela nos escribió María Ramírez diciendo: me gusta cómo explican la escuela sabática. Soy una hermana de 80 años con 30 años en el Evangelio. Se me hace difícil escribirles porque no veo bien, pero los admiro y los bendigo. Gracias por su nota, hermana María. Amén. Es un privilegio felicitarla por su ánimo. Dios le bendiga ricamente. Así sea. Bien, esta semana estudiaremos la lección número 4 para el 26 de abril, titulada Las Naciones, primera parte. Antes de proseguir, Omar, pidamos la bendición de Dios. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, nuevamente nos reunimos por este medio para entender tu santa palabra. Amén. Otórganos la sabiduría que solo proviene del cielo. Amén. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es importante entender el papel que desempeñaron las diferentes naciones en la historia y su influencia en los asuntos del gran conflicto. Así es. La profecía bíblica sobre las naciones confirma nuestra confianza en Dios. Amén. Ahora, el texto de esta semana está en Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este texto del libro de Daniel nos explica que al final de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, Cristo recibirá el reino de su Padre, y entonces volverá a esta tierra a buscar a sus santos. Todo es parte de las hermosas profecías bíblicas, hermanos. Si nos remontamos al libro de Apocalipsis, allí encontramos las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los capítulos finales vemos que se restaurará el acceso al árbol de la vida, se levantará la maldición, seremos readmitidos en la presencia de Dios. La lección dice que el libro de Apocalipsis, en cierto modo, es el libro de Génesis al revés. Interesante. Por esta razón, el Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se desarrollaron los problemas del mundo. Uno de los temas principales, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, es el gobierno mundial, una sucesión de intentos humanos para controlar un planeta que por derecho solo pertenece a Dios. Una vez que este horrible episodio de pecado y rebelión haya terminado para siempre, Dios finalmente gobernará en justicia. Cuando lo explicamos con palabras humanas, quisiéramos que todo ocurriera rápidamente, ¿verdad? Pero en realidad es un proceso muy largo el que conduce a ese momento. Abarca miles de años de experimentos humanos en materia de autogobierno, y esos experimentos nunca han trabajado. Incluso
Los que expresan los ideales más elevados se han quedado cortos, nunca alcanzaron la meta ideal. Y gran parte de la triste historia de la humanidad a través de los milenios son relatos de la tragedia que esos sistemas o experimentos fallidos nos han causado. Y esto no va a cesar. La situación de este mundo solo empeorará hasta que finalmente se establezca el reino eterno de Dios, Daniel 7:27. Ahora, cuando Dios creó la tierra en sí, Él tenía un plan de felicidad y amor para las criaturas que vivirían allí. Seguro. Sin embargo, en lugar de cumplir el plan divino, esas criaturas cayeron en la tentación de elegir sus propios caminos. En esta lección estudiaremos cómo las naciones fallaron al intentar encontrar el éxito. Se inmiscuyeron en una oscuridad producida por su deseo de autogobierno. Y el deseo de autogobierno se manifestó por primera vez, ¿a dónde? En el jardín del Edén. Claro. ¿Cierto? Cuando Adán y Eva, bajo la influencia de la serpiente, desobedecieron a Dios y cayeron bajo la tentación de anhelar ser como Dios. Consecuentemente, Adán y Eva, como seres caídos, sí adquirieron un conocimiento, pero del pecado. Y así perdieron el poder moral de elegir el bien sobre el mal. Y muy bien dicho, explicado. Más tarde, los ciudadanos de Babel decidieron erigir una torre para llegar a la puerta de Dios en el cielo, ¿te imaginas? Wow. Querían usurpar el lugar de Dios. Pero los constructores de Babel se confundieron y como resultado de su presunción, Dios los dispersó sobre la tierra. Ahora, hablando de autogobierno, incluso el pueblo de Israel intentó gobernarse a sí mismo y en lugar de abrazar al gobierno de Dios, buscaron un rey entre los hombres de sus tribus. Tremendo, ¿no es cierto? Y ahí cierto? vino el errorazo. Claro. Todos estos eventos, hermanos, abrirán nuestro entendimiento en cuanto a los resultados oscuros del pecado. Sin embargo, más que nada, estudiaremos cómo Dios reaccionó, guiando esas naciones en su lucha por encontrar luz en medio de la oscuridad. Dios respondió a todos esos movimientos humanos de querer autogobernarse con maravillosas iniciativas divinas. Bien, analicemos la lección del domingo 20 de abril titulada Nimrod y Nínive. La rapidez con la que el mal se apoderó de un mundo perfecto es el tema del Génesis. Sí lo es. El libro comienza con la creación de la vida y termina con un ataúd en Egipto. Wow. Velozmente el ser humano se arrogó poder a sí mismo, oprimiendo a otros. Y sabes, eso define gran parte de la historia terrenal. Ahora, aunque el jardín del Edén fue creado como el hogar ideal para la raza humana, se introdujo el pecado y Dios no tuvo más remedio que separar a la humanidad de ese jardín y del árbol de la vida. Todo se tornó arduo. Fuera del Edén, los seres humanos debieron trabajar duro para proveer para su existencia. Todo se volvió difícil. Se empezó a vivir con dolor y a tener que subsistir con el sudor de la frente. ¿Y qué pasó con el Edén? Leo de Patriarcas y Profetas, página 41. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios.
Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Adán y Eva añoraron la prometida redención, pero otros después de ellos buscaron soluciones humanas a los problemas. Así nacieron las ciudades. Si puedes, lee el capítulo 10 de Génesis. Para muchos esto no es entretenido, pero sin este capítulo nuestro conocimiento de los orígenes e interrelaciones de las diversas razas sería menos completo de lo que es. ¿Saben? Sí, Génesis 10 menciona o confirma las palabras de Pablo en Atenas cuando dijo que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso lo vemos en Hechos 17:26. Muy interesante. Ahora, debemos estudiar los orígenes de Nimrod y Nínive. Okay. Son relevantes en la historia del pueblo de Dios. Aunque el nombre de Nimrod aún no se ha encontrado en los registros babilónicos, los árabes relacionan algunos lugares antiguos con ese nombre. Por ejemplo, Birs Nimrud es el nombre de las ruinas de Borsippa y Nimrud son las ruinas de Cala. Además, la evidencia histórica disponible da a entender que los primitivos habitantes de Mesopotamia no eran semitas, sino sumerios. Bueno, poco sabemos del origen de los sumerios, pero Nimrod era camita y fundó la primera ciudad-estado de Mesopotamia, lo que sugiere que, los sumerios probablemente eran camitas. Bueno, ahora, el cazador Nimrod desafió a Dios con sus hechos, aunque sus poderosas hazañas lo hicieron famoso entre sus contemporáneos y en las generaciones futuras. ¿Sabes, hermano? Las leyendas babilónicas sobre Gilgamesh, que aparecen en los relieves babilonios, en los sellos cilíndricos y en documentos literarios, posiblemente se refieren a Nimrod. En el registro de las naciones, Nimrod aparece como el autor del imperialismo. Bajo su poder, la sociedad pasó de la patriarquía a la monarquía. Nimrod es el primero mencionado en la Biblia como cabeza de un reino. Ahora, ¿qué de Nínive? En Miqueas 5:6, Asiria es la tierra de Nimrod. El traslado de Nimrod a Asiria y la renovada actividad que desplegó allí como edificador prolongó y extendió geográficamente su imperio. Nínive fue famosa como la capital de Asiria. La llamaban Ninúa, dedicada indudablemente a la diosa babilonia Nina. Esto demuestra que Babilonia fue el primer hogar de Nimrod y concuerda con el informe bíblico de que él, siendo el primer rey de Babilonia, también fue el fundador de Nínive. Estando en la intersección de concurridas rutas comerciales internacionales, Nínive era un centro comercial importantísimo. Nínive cambió de dueño repetidas veces. Perteneció a los babilonios, hititas, mitanios y a los asirios en el siglo XIV a.C. Los asirios la fortificaron y embellecieron con magníficos palacios y templos. Pero en el 612 a.C. Nínive fue destruida por los medos y babilonios. Desde entonces, Omar, vemos que esa ciudad permanece como ruina, ¿no es cierto? Pero en su biblioteca fundada por Arsubanipal se encontraron miles de tablillas de arcilla cocida
que contienen inestimables documentos y cartas de orden histórico, religioso, comercial. Y esto ha enriquecido nuestro conocimiento de esos antiguos asirios y babilonios. Ahora, algunos leen sobre Nimrod y concluyen que era un héroe noble, como los de la mitología pagana. Pero Nimrod fue grande en su propia estimación y se encontró delante de Dios para desafiarlo. Ay, ay, ay. De hecho, el nombre Nimrod significa nos revelaremos. Wow. Él fue el diseñador de Babel. Génesis 10, versículo 8 al 10, muestra la propagación de la rebelión contra Dios, algo que existirá hasta que finalmente toda insubordinación sea erradicada para siempre. Claro que sí. Hermano, hermana, el pecado de rebelión contra Dios es sutil. ¿Cómo podemos protegernos contra este terrible rasgo humano? Desafiar la autoridad de Dios como lo hizo Nimrod. Claro. Permite a Satanás causar estragos espirituales. Como soberano del universo, Dios desea lo mejor para nosotros. Claro. Debemos amar a Dios, respetarlo y hacer su voluntad definitivamente. Estos son puntos claves y muy importantes, Omar. Es interesante porque vemos que Nimrod fue el constructor de 5 grandes, para aquel tiempo, metrópolis o Tremendo. ciudades. Inteligente el hombre, ¿no? Impresionante. Y algunos dicen que fue el primer moreno. La arqueología y la historia, la tradición. Su piel oscura, Su dicen. piel oscura. Entonces, nosotros vemos que en ese tiempo la soberbia llegó a tal punto que él fue testigo visual de lo que pasó en Babel. Y la división entre las razas, culturas y los idiomas. Tremendo. Sí, es increíble. Y en la trilogía pagana se lo incluye como uno de los 3 dioses. Increíble, de verdad, ¿no? Que es algo impresionante. Entonces se enorgulleció de sus propias obras, ¿no es cierto? Claro. Mucho cuidado con todo esto, hermanos. Estudiemos la parte del lunes 21 de abril titulada El llamado de Abraham. En el Génesis, la palabra Gojim se traduce como naciones. Génesis 10 nos cuenta que la raza humana se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. Así es. Eso causó problemas. Enseguida, después, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para ser, diferente. Claro. Te invito a leer Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Verás cómo Abraham salió de su tierra, obedeciendo a Dios. Desde esa historia en adelante, Sí. Abraham es el héroe de la narrativa del Génesis, Sí lo ¿no es. es cierto? Notemos, el llamado dado por Dios a Abraham comenzó con una orden, continuó con una promesa y terminó con una bendición. Estos 3 aspectos caracterizan toda manifestación de Dios para el ser humano, hermano. Interesante. Como 3 dimensiones. Claro. Ahora, las promesas de Dios se cumplen y recibimos sus bendiciones. Así es. Pero solo cuando le obedecemos. Importante. Sabes, hermano, generalmente deseamos recibir bendiciones y ver la realización de las promesas divinas, pero no queremos cumplir con los requerimientos. El llamado de Dios demandaba que Abraham dejara todo. Debía salir de la tierra de los 2 ríos, Mesopotamia, donde estaban situadas Ur y Harán. Debía renunciar a sus vínculos familiares, a la casa de su padre, y no regresaría a los de su sangre y raza. Cosa difícil Dios le pidió. La verdad, durísima prueba. Harán y Ur eran civilizaciones avanzadas. Todo eso cambiaría cuando Abraham cruzara Siria y Palestina. En vez de fértiles campos de pastoreo,
encontraría una región montañosa, densamente arbolada. En vez de vivir entre tribus civilizadas semíticas, estaría errabundo entre tribus de un nivel cultural materialmente inferior y una religión también degradada. No fue fácil para Abraham romper todos los lazos con su amada patria. Pablo en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Evidentemente de allí en adelante sería peregrino y extranjero. Dios lo guiaría, pero él nunca sabría por adelantado lo que le podría traer el futuro. Además, Abraham se habrá preguntado cómo se cumpliría la promesa de Dios, siendo que no tenía hijos y no era ya joven. Bueno, en Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios dijo: haré de ti una gran nación. Tremendo eso. ¿Cómo entendió Abraham la palabra gran o grande nación? ¿Implicaba eso grandes cantidades, grande influencia, grande esplendor en realizaciones espirituales? No. Su grandeza resultaría del acatamiento y cooperación con el propósito divino, hermanos. Tremendo. Los edificadores de Babel habían buscado hacerse un nombre desafiando a Dios, pero no ha sobrevivido ninguno de sus nombres, ¿verdad que no? En contraste, si Abraham iba donde Dios lo dirigiera, ganaría fama y reconocimiento. Y cuanto a su nombre, aún hoy día el nombre Abraham es común para nombrar a un bebé. ¿Sabes? Incontables millones de judíos, mahometanos y cristianos lo aclaman y todavía lo consideran retrospectivamente como su progenitor espiritual. Definitivamente están las tres fes abrámicas. También la bendición concedida a Abraham uniría las familias divididas de la tierra, cambiaría la temible maldición pronunciada debido al pecado y la transformaría en una bendición para la humanidad. Indudablemente Dios deseaba utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. Esa nación no tendría otro rey, solo Dios. Los constructores de Babel se basaron en ellos mismos, pero la verdadera bendición de las naciones terrenales depende únicamente de la bendición de Dios. La razón esencial de esa bendición radica en un acontecimiento histórico futuro. Génesis 12:3 dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La frase preposicional en ti significa en tu descendencia o por medio de tu descendencia. Es decir, no es en Abraham que se obtiene la bendición, sino en la descendencia de Abraham, que es la misma descendencia mesiánica de Génesis 3:15. Esto es Dios hablando proféticamente. Pero avancemos en la historia. ¿Sabes? El pueblo de Israel fue formado y Dios le recordó que en la nación de ellos la promesa divina se había cumplido. Cuando puedas, lee Deuteronomio 4, 5 al 9. Allí verás que la nación entera debía trabajar unida en cooperación con Dios, obedeciendo sus estatutos. Eso haría que las naciones circunvecinas dijeran: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4:6. Ahora sí, Dios dio a su nación escogida todos los consejos y conocimientos necesarios para vencer. Sí. Pero si esa nación escogida no se acataba a los mandatos divinos, eso traería, maldición en lugar de bendición y muerte en lugar de vida. Tremendo, en verdad, Omar. Qué profundo, ¿no es cierto?, que se va este estudio. Claro. Y la lección nos pregunta, hermanos, ¿cómo se aplica a nosotros
como adventistas, este mismo principio, el de no solo conocer las verdades, sino también obedecerlas. Tremendo. Yo tenía unos 5 añitos de edad, Omar. Vivía en el Amazonas, Brasil, con mis padres. Y cierto día estaba caminando, como lo solíamos hacer muchas veces, estaba caminando detrás de mi papá. Yo sabía que el sendero que él estaba abriendo en la selva con su machete era el mejor, el más seguro, claro. ¿No es cierto? Yo confiaba en mi papá. Y yo, bueno, llevaba unos huaraches, chinelas, chanclas, como le quieras decir. Yo estaba feliz y contenta, tarareaba, me distraía con la naturaleza, mirando de un lado para el otro. Y de súbito, mi papá paró de caminar, se dio vuelta y me dijo con voz muy firme: «Atenta, Nesí, no te distraigas. Ya te enseñé en cuanto a caminar en la selva. Hay muchos peligros aquí, ten cuidado». Me asusté. Pero claro, mi papá tenía razón. Claro. Yo sabía cómo caminar en la selva. Él me había enseñado. Pero me dejé llevar. Y eso podría haberme causado graves problemas, lógicamente. Asimismo, hermanos, nuestro conocimiento de la verdad nos debe hacer recordar nuestra obediencia a Dios. Cuán cierto. Él siempre desea nuestro bien. Cuando nos pide obediencia es para que nuestra vida sea segura y más exitosa. Así es. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 22 de abril, titulada «Recibió lo que pidió». Estaba en un supermercado y vi a una madre lidiando con su hijito de 2 a 3 años de edad. Estaba tirado en el piso pataleando, sus puños cerrados, y gritaba: «¡Yo quiero! ¡Yo quiero!». Uy. Ay, Nesí, los berrinches de los niños desesperan a los que somos padres y madres. Cierto. Pero así actuó la nación escogida por Dios, con berrinches. ¿Sabes? Originalmente esa nación no tendría un monarca humano, pero con el tiempo la fe de Israel flaqueó y empezaron a añorar lo que tenían las otras naciones, como la reina Isabel, el rey Carlos. Ellos querían tener su rey, querían tener lo que los gentiles poseían. Para entender la dinámica debes leer 1 Samuel capítulo 8 del 4 al 18. Los versículos 4 y 5 dicen: «Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Esos líderes de Israel ansiaron parecerse a los pueblos paganos circunvecinos. Los ancianos eran de edad madura, ocupaban puestos de autoridad. Samuel organizó las tribus con jefes. Estos informaban al juez local y este jerárquicamente informaba a Samuel. Pero Dios predijo en Deuteronomio 17:14 que el pueblo pediría un rey como todas las naciones. ¿Saben así? Quizá los ancianos citaron virtualmente ese texto como una excusa para su pueblo. Bueno, el pedido de ellos era bastante serio, ¿no es cierto? Sí, evidentemente, sí. El plan de Dios era que Israel fuese distinto, claro, hermanos. Por eso, a través de los siglos, desde el Éxodo, el pueblo era siempre guiado por medio de jueces, pero apoyándose en su oposición a la voluntad de Dios y sin buscar su consejo, los ancianos anunciaron su mezquina decisión. ¿Qué cosa? Bueno, Samuel trató de advertirles de la maldición que estaban por acarrearse. Y ellos dijeron en 1 Samuel 8:20, «Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras». ¡Qué tristeza!
Qué grupo de inmaduros, ¿no es cierto? Se rebelaron en contra de Dios. Durante siglos los israelitas habían sido seminómadas, viviendo mayormente en tiendas. Sin embargo, en el periodo entre el 1200 y 1050 a.C., había más en ciudades. Claro. Yendo en contra de la voluntad divina, buscaron consolidar su gobierno y fortificarse contra los cananeos. En forma mundanal estaban haciendo lo correcto, pero Dios quería tener una teocracia, o sea, Él ser el rey de su pueblo. Seguro que sí. Israel procedió sin buscar la conducción divina. Aunque había sido amonestado a no dejarse arrastrar por la idolatría, prefirió imitar las naciones que lo rodeaban antes que seguir las instrucciones de Dios. Subestimaron sus excelsos privilegios religiosos y no percibieron que la verdadera necesidad de la nación no era un gobierno nuevo, sino una organización permanente de la teocracia para enfrentar la confusión y la perversidad humana. Por supuesto que sí. El profeta Samuel debió haber estado profundamente preocupado. Me imagino. La petición de un monarca era un rechazo a la potestad de Dios sobre su pueblo. ¿Sabes? La nación debería responder directamente al Creador y su relación con Él debería ponerse de manifiesto a través del santuario y sus servicios. Al pedir un rey, traerían sobre sí los mismos sufrimientos que experimentaban los reinos gentiles. Reclutamiento militar en las guerras, confiscación, recaudación de impuestos y otros problemas. Descubrirían que los potentados humanos tienden a gobernar a su propio favor en lugar de hacerlo con benevolencia como lo hace Dios. Además, el nuevo arreglo sería permanente. Israel recibiría lo que pedía, pero cuando se diera cuenta de que era una degradación, no habría punto de retorno. Primera de Samuel 8:18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá. Dios conocía la debilidad de su pueblo y predijo que Israel pediría un rey humano. Así lo hicieron. Y gran parte de la historia bíblica narra las consecuencias de esa elección. Cuando puedas, lee Deuteronomio 17, 14 al 20. Observa que Dios nunca dijo, les daré un rey. Más bien, el pueblo decidió que quería uno. ¿Sabes, Nesí? Dios estableció salvaguardas para proteger a su pueblo de los males de un gobierno humano. Claro. Pero esas medidas divinas fueron ignoradas. Querían la política del mundo. Y la historia de Israel, después que decidieron tener un monarca, les fue muy mal. Seguro. Algunos reyes fueron mejores que otros, pero incluso algunos reyes buenos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, Así como fue. David hizo asesinato. En aquel Y adulterio. entonces, hermanos, e incluso hoy día, todos los gobiernos humanos tienen algo en común. Son personas pecadoras, Claro. que gobiernan a otros pecadores. Que- La mayoría de los monarcas sacan todo lo que pueden de la tierra y de la gente para su propio beneficio. Claro. El presidente, el rey, primer ministro corrupto nunca piensa en su responsabilidad, sino en su propia ganancia. Y esa acción nace del egoísmo, del Es cierto. orgullo, de la altanería. Esas emociones, si las vemos hoy en día en países de superpotencias, Seguro. con sus líderes. Esas emociones no son aprobadas por Dios, De por ninguna supuesto manera. que no. Si el líder no tiene su corazón cercano a Dios, lógicamente le dará espacio a la maldad. Ahora hay muchos líderes corruptos que escapan de la justicia humana y viven sin pagar por sus crímenes por años.
pero nadie puede escapar del juicio de Dios. Sea que Dios decida aplicar una sentencia durante la vida de ese gobernante o en el día del juicio final, Él aplicará su divina justicia y hará que el clamor de los inocentes se haga oír. Así será. Con todo esto, Cuidado, políticos. con todo esto, hermanos, recordemos que Dios es quien pone y quita reyes. El consejo paulino en 1 Timoteo 2:2 nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes, por los líderes de nuestras naciones, por los que tienen autoridad, para que en paz y sosiego nosotros podamos llevar una vida piadosa y digna, dice el versículo. Así es. Esto es muy serio, ¿no es cierto? Pasemos entonces a la parte del miércoles 23 de abril titulada Los gobernantes de los gentiles. Ahora la lección nos transporta al Nuevo Testamento y los años que siguieron. La manera en que Dios trató a Israel nos brinda una valiosa perspectiva de cómo Él trató a la iglesia del Nuevo Testamento. En muchos sentidos, la nación de Israel sirvió para prefigurar los errores de la iglesia cristiana. Lejos de poder reivindicar algún tipo de superioridad sobre el antiguo Israel, los cristianos han sido y siguen siendo muy, pero muy susceptibles a las mismas tentaciones. Y esto se puede ver patéticamente en el cristianismo aquí en Norteamérica, en cómo los supuestos cristianos se están comportando con la política actual. Ahora, leamos Mateo capítulo 20 del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta no fue la primera vez que Jesús instruyó a sus discípulos en cuanto a la humildad y el servicio. ¿Sabes? Como sabemos, la autoridad terrenal funciona usando el poder. En este mundo, los que tienen autoridad tienden a enseñorearse de sus súbditos y subalternos. Sin embargo, entre los ciudadanos del reino celestial, el poder, la jerarquía, el talento y la educación deben ser consagrados exclusivamente al servicio de otros y nunca deberán emplearse para dominar a otras personas. El que es mayor, el líder, servirá a otros abnegadamente. Al contemplar a Cristo, vemos que su vida se concentró en el servicio. Durante el transcurso de su ministerio nunca tomó para sí ninguno de los privilegios que los rabinos solían atribuirse. Jesús no tenía nada que pudiera llamar suyo y nunca ejerció el poder divino en su propio beneficio. Ahora, remontémonos nuevamente a la nación antigua de Israel. Pidieron un rey humano y esa petición llevó a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios tomaran cautivo a su pueblo. Y algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. No debía haberse estructurado la iglesia como una nación gentil, pero cuando el emperador Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados. ¡Ay, al fin terminó la persecución! Claro, eso fue una bendición. Pero luego los cristianos concibieron que la iglesia podría aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. En el siglo IV surgieron varias disputas entre los cristianos
Y cuando la iglesia se vio incapaz de resolverlas, apelaron al emperador para que interviniera. A partir de ese momento, el obispo de Roma cobró prominencia cuando antes él solo era considerado un obispo del alto rango, entre otros. ¿Saben así? Ocurrió que la iglesia pidió al Estado que interviniera en los asuntos religiosos. Y una vez que el Estado puso su pie en la religión, las cosas fueron de mal en peor. No es una buena mezcla, como el aceite y el agua. Cuán cierto. Tristemente, al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana resultaron directamente de los compromisos de la iglesia con el mundo. Definitivamente Israel se volcó a la idolatría y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder, llegando hasta el punto de ofrecer a sus niños a los ídolos. ¿No es cierto? Qué increíble. De la misma manera, la iglesia cristiana gradualmente adoptó muchos de los medios y métodos del imperio pagano, llegando al punto en que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque se los percibía como amenazas para la institución de la iglesia-estado. Entonces, sí, vemos que la adopción de la idolatría perjudicó a la nación antigua de Israel y también a la iglesia cristiana primitiva. Sí fue. Hermano, hermana, la lección te pregunta, en tu propia cultura, tu propia sociedad, ¿de qué manera esta misma tentación puede poner en peligro la integridad de tu fe? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. La esencia del pecado es reemplazar a Dios. ¿Cómo podemos reemplazar a Dios en los variados niveles de nuestra vida? Analicemos 3 diferentes aspectos. Número 1, con tus palabras. Cuando mientes, ocultas o distorsionas un hecho, cuando reemplazas la verdad con tu propia versión, cuando te jactas exagerando tu valor a expensas de tu prójimo o incluso a expensas de Dios, como lo hizo Nabucodonosor. En segundo lugar, puedes llegar a reemplazar a Dios con tu trabajo, cuando trabajas demasiado ignorando las leyes de la salud y a tu familia que necesita tu presencia y atención. Cuando eres perezoso y haces un trabajo descuidado, cuando eres tramposo, plagiando, robando el trabajo o los hallazgos de otra persona, pretendiendo que son tuyos. Y en tercer lugar, puedes llegar a reemplazar a Dios en tu religión. Sí, cuando adoras a alguien más o a algo distinto a Dios. ¿Cómo? ¿Qué es eso, Omar? Bueno, podemos mencionar... Dinero, trabajo. Claro, puede ser un vehículo, puede ser una casa, incluso si adoras a un político o a ti mismo, estás cometiendo idolatría. Hermano, hermana, cuídate de estas tentaciones. Fueron las que arrasaron con la nación antigua de Israel. Es cierto. Y también arrasaron con la iglesia cristiana primitiva. Es increíble en sí, porque en sí, cómo el pueblo de Israel cayó y también la iglesia cristiana cómo apostató. ¿Cierto? Sí, dicen que fue gradual, pero llegó hasta el punto que la iglesia cristiana, porque no había otras iglesias hasta la reforma de Lutero, empezó a perseguir los que leían la Biblia. Así fue. Y estimados a quemarlos en la hoguera si interpretabas la Biblia. Bueno, podemos seguir profundizando este tema porque es interesantísimo, pero debemos continuar, hermanos. Pasemos al estudio del jueves 24 de abril titulado Una luz para los gentiles. Al elegir a la nación de Israel, Dios deseaba que proliferaran la salvación a todas las naciones. Amén.
La intención principal por la cual Dios estableció la nación de Israel no fue condenar al resto del mundo, sino salvarlo. Claro. Dinos, hermano, hermana, ¿alguna vez te has sentido incómodo cuando ves la conducta justa de otra persona? Así se sentía Ariel, no sé si te recuerdas de él. Era un jovencito de 16 años en una de nuestras iglesias. Y un día él me dijo, ¡ay, cómo me irrita ver a Julián! A él todo le sale bien, mientras que yo siempre me equivoco en todo. En forma parecida, la existencia de Israel resaltaba el pecado y el egoísmo de las naciones circunvecinas, ¿no es cierto? En verdad, cuando un creyente vive en armonía con Dios, su carácter justo resalta. Seguro. Idealmente, la vida del que guarda los mandamientos de Dios debería reflejar el carácter divino en sí, para que otros lo emulen. Ahora, si los israelitas hubieran actuado como debían, haciendo lo que se les había dicho que hicieran, las otras naciones habrían venido a ellos en paz, buscando saber más sobre ellos y su Dios. Trágicamente, como lo demostró el cautiverio babilónico, esas naciones vinieron a hacer guerra contra ellos mismos. Ahora, ¿quién puede reflejar perfectamente el carácter de Dios? Jesús fue el único que lo hizo perfectamente. Y su admirable ejemplo concibió una invitación para persuadir los corazones de los que somos sinceros. Volvemos a repetir, hermanos, el principal propósito de establecer la nación de Israel fue el mismo propósito de Dios al establecer la iglesia cristiana. ¿Cuál es ese propósito? Dios anhela usar a su pueblo para atraer a todos los pecadores a Cristo. Y notemos algo muy importante. El llamado de los mensajes de los tres ángeles, diseminado por nuestra iglesia, no se debe dirigir a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Claramente vemos en Apocalipsis 18:1 que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Jesús. Debemos entender el importante papel que Dios desea que tengamos en este mundo y aplicarlo. La lección nos da 3 textos que nos explican cuál es nuestro papel. En primer lugar, debemos pedir perdón a Dios. Números 14 del 18 al 20 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. En segundo lugar, debemos ser luz para las naciones. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado a justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El plan de salvación es para rescatar a los perdidos del pecado y vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. ¿Saben decir? La gente sin Cristo anda a tientas, en la oscuridad. ¿Cierto? Pero en Cristo podemos traer luz a la vida de esas personas y muchas más. Amén, amén. Y por último, en tercer lugar, debemos alejarnos de aquello que representa Babilonia. Leamos Apocalipsis capítulo 18, versículos 1, 2 y 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto es un texto relevante. Sí lo es. En el libro de Apocalipsis, el término Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por el hombre y falsas doctrinas. Así es. Alejémonos de todo eso y permitamos ser utilizados por Dios para exhortar a los que aún están en Babilonia. Amén. A que salgan de ella. Claro que se aferren de su Creador. Wow. Esta lección, Omar, yo creo que comenzó, tranquilita, ¿no? Suavecita, y fue incrementando en intensidad, culminando con poderosísima enseñanza, ¿no es cierto? Esperamos que haya sido bendecida grandemente. Sinteticemos entonces lo que estudiamos. Número 1, Nimrod y Nínive desafiaron la autoridad de Dios. Nosotros debemos amar y respetar a Dios haciendo su voluntad. Y en segundo lugar, Nesí, Abraham obedeció al llamado de Dios. Asimismo, Dios nos pide obediencia para que nuestra vida sea segura y exitosa. Número 3, la nación antigua de Israel no se contentó con el plan divino y pidió un rey humano. En cuarto lugar, así como decayó el Israel antiguo, la iglesia cristiana primitiva decayó, estructurando sus bases como una nación gentil. Y número 5, somos el pueblo elegido por Dios para estos últimos días. Debemos ser luz para este mundo. ¿Sabes, Nesí? De verdad, somos el pueblo de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, claro que tiene las características. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen, lo más importante, la fe de Jesús. La fe de Jesús. Entonces, Nesí, debemos reforzar esa idea de que el pueblo de Dios tiene características que lo hacen diferente al resto del mundo. Claro. Y las verdades son en realidad impactantes para tantas personas. Como hace poco tuvimos el testimonio de un muchacho, él dijo, se me cayó el velo de los ojos. Estoy aprendiendo estas verdades bíblicas que jamás las había oído antes. Las religiones me han engañado. Claro. Ahora en esta campaña de La Voz de la Esperanza he aprendido una verdad que yo no sabía que existía. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, por eso nosotros debemos ser luz para el mundo, ¿no es cierto? La verdad que hemos aprendido valiosas enseñanzas. Amén, amén. Y esas enseñanzas de verdad quedan arraigadas, quedan en el corazón para ser aplicadas en nuestra vida cotidiana. Amén, claro que sí. La semana que viene continuaremos. La próxima lección se titula Las Naciones, segunda parte. Te invitamos a acompañarnos nuevamente. Y no olvides sintonizarnos por este mismo medio el próximo viernes. El tema del pastor Grieve se titulará Cuando la Constitución se invalide. Los que están fuera de Estados Unidos deben decir, bueno, eso a mí no me concierne, pero estimado, lo que ocurre en esa nación repercute en todo el resto porque es el país de la profecía. Claro. Entonces sí debes entender, la Constitución fue la base que la autora inspirada, Elena G. de White, explica en El conflicto de los siglos, explica de los dos pilares de la democracia. Seguro que entonces, sí. Estimados, es importantísimo. Espero que lo puedas ver, sintonizar, pero invita a otros porque es un tema relevante. Seguro, ¿sabes? La Voz de la Esperanza es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando te suscribes al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, allí encuentras no solo estos estudios de la lección, sino también otros programas, sermones, devocionales, consejos de salud y mucho más. Recuerda ponerle un like y no olvides compartir estos repasos de la lección por las redes sociales, por texto, por WhatsApp. En nombre de La Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos,
Gracias por sintonizarnos. Que Dios te bendiga ricamente.